Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Aquí iniciamos el desarrollo de las entrevistas. Lo hacemos con lo anunciado. Está con nosotros ya en línea directa el doctor Napoleón Santamaría. Él es abogado experto en temas tributarios. Ocurre que el país, con la decisión del gobierno de incrementar 3 puntos el IVA, más la gestión propia del Servicio de Rentas Internas, tiene un saldo positivo, vale decir, en la gestión de recaudación. Y estamos hablando que en los primeros 7 meses de este año, es decir, de enero a julio del 2024, se reporta una recaudación tributaria que aumenta en un 13,3% respecto del año inmediatamente anterior, es decir, del 2023. ¿Cómo llegamos a este incremento? ¿Cuánto aporta el impuesto a la renta, el IVA y demás acciones, como por ejemplo la remisión que aplicó el SRI para que se paguen solamente el capital de la deuda de los contribuyentes y no intereses? Todo esto vamos a desglosarlo con el abogado Napoleón Santamaría. Napoleón, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Te saluda Freddy Paredes. Buenos días. Apreciado Freddy, muy buen día a través de los micrófonos de la democracia a todos los amigos que siempre nos acompañan. Buenos días. Muchas gracias, Napoleón. Desglosemos esta cifra. Primero, ratifícanos si es que es así en efecto, 13,3% de incremento en la recaudación tributaria. A ver, esto es súper interesante, mi querido Freddy, porque ya las cifras están cerradas absolutamente a julio, al mes 7. Y entonces ya podemos ver una panorámica de comportamientos, porque recordemos el IVA entró desde el 1 de abril, autorretenciones venimos desde enero, y también ya se terminó el plazo de la remisión, es decir, de las posibilidades que tenían los contribuyentes de pagar sus obligaciones, el capital, y recibiendo el beneficio de condonarse, de perdonarse el pago de los intereses, moras, multas y recargos. Entonces, ¿qué tenemos ahora, Freddy? A ver, primera conclusión. Sí, el país tiene de todo lo recibido un 13% más hasta julio del 2024 respecto de julio del 2023. Esto es, a julio del 2024 tenemos 10.594 millones de dólares y al año anterior teníamos 9.340 millones de dólares. Ahí, de todo lo recibido, efectivamente tenemos 13% más en las arcas fiscales. Punto. 2, pero quizá lo que hay que analizar también, Freddy, porque una cifra así tan fría lanzada parecería que todo es un éxito, y la verdad es que si nos preguntamos, ¿esto es estructural? ¿Se va a mantener en el tiempo? ¿Va a funcionar permanentemente para las arcas fiscales? Y lastimosamente la respuesta es no. Esto es coyuntural, no es estructural. Solo nos sirve para este año, y los próximos años nuevamente tendremos problemas. Y ahí te comento algunas razones por qué. Por favor. Nosotros tenemos en la recaudación todo lo que es lo corriente, lo normal en la recaudación. Y por el otro lado, el SRI presenta las cifras de todo lo adicional que ha sumado recaudación, vale decir, amnistía tributaria, no el impuesto a la seguridad que nos cobraron a las compañías, el impuesto que se compró a los bancos y las retenciones que se arreglaron con las retenciones de IVA que se arreglaron con las compañías petroleras. Eso no va a suceder. ¿El próximo año vamos a tener otra amnistía? No vamos a tener. ¿El próximo año vamos a tener que solventar la retención de IVA petroleras? No, ya no hay. ¿Hay impuesto a los bancos el próximo año? No hay. Entonces, en el primer análisis, si solo comparamos lo que es recaudación ordinaria y normal de este 2024 con el 2023, la verdad es que la cifra es más bien negativa. En el 2023, sin los nuevos impuestos y sin las coyunturas de recaudación, tenemos $126,000 menos en recaudación respecto al año anterior. Esto es 1.3% menos en recaudación. Napoleón, pero ahí está contado con los 3 puntos del IVA adicionales que rigen en el país desde abril. Sí, ahí está contado 2 cosas. Tanto el IVA de los 3 puntos adicionales, cuanto el sistema de autorretenciones. Y si comparamos esos que sí van a ser permanentes en el tiempo, el IVA de los 3 puntos se van a quedar y la autorretención se va a quedar, a menos que haya una reforma legal, desde luego, vemos que no, las cifras son casi tablas, pero realmente tenemos menos
1.3 de recaudación. ¿Y esa qué conclusión te trae a ti si retiras los adicionales y nos quedamos con lo tradicional, las herramientas de recaudación tradicionales que tiene el país, que incluso son un tanto menores a las del año pasado? Mira, dos análisis primeros, que definitivamente si no se hacía la reforma del IVA a abril, hoy tendríamos una tragedia en recaudación fiscal. ¿Cuánto nos ha dado en total más el IVA hasta mes de julio? 170 millones de dólares. Hasta julio, ¿sí? Y recordemos que solo tenemos abril, mayo, junio y julio, esos meses con IVA. 4 meses. Falta 4 meses, falta el efecto posterior. Pero eso significa, y si vemos mes a mes, efectivamente, febrero, marzo, abril, veníamos tan mal en recaudación de IVA, no superábamos los 460 millones de dólares, que si no se hacía esa reforma, hoy día el país sí tenía un serísimo problema fiscal. Dos, el tema de la autorretención es, si bien lo que ha hecho la reforma es que todos los meses los grandes contribuyentes nos pagan o le pagan al Estado un porcentaje de sus ventas, claro, Freddy, pero a abril del próximo año, ya esos grandes contribuyentes no le aportarán en gran medida con impuesto a la renta a las tasas fiscales porque mes a mes ya han venido pagando, digamos, en cómodas cuotas mensuales su impuesto a la renta y por lo tanto en abril vamos a tener un pequeño hueco, más bien un hueco que hasta ahora, Freddy, la autorretención produce 283 millones más en neto. Hasta abril, más o menos, hasta diciembre, perdón, se establece que será unos 500 millones. Por lo tanto, la recaudación de abril del 2025 bajará en estos porcentajes aproximadamente. Entonces, este es el primer análisis. Y quizás si me permites, Napoleón, quizá en términos macro, para terminar este análisis, yo quiero plantearte esto y que lo corrobores si es que es así esta apreciación, es que si tenemos un IVA similar al del año pasado, inclusive con los 3 puntos adicionales, esto va en la línea de las previsiones macroeconómicas de los organismos internacionales y del propio gobierno, que hablan de un crecimiento del 1% y hasta de menos, porque la economía no se está moviendo y un buen termómetro para ver el movimiento de la economía es el IVA. Esa es una gran pregunta, Freddy, y déjame darte un dato. Nosotros comenzamos a comparar bases imponibles, es decir, todas las bases imponibles a las cuales se aplicó el IVA mes a mes y las comparamos con el año 2023. Y tenemos que, por ejemplo, cogimos el mes de mayo del 2024, que ya teníamos tarifa 15% de IVA completa, con mayo del 2023. Y comparamos bases y sacamos las bases y lo que vemos es que tenemos una reducción en bases imponibles. El año anterior, mayo del año anterior, 4.232 millones de ventas o de bases, vamos a hablar de bases. Y este año, el mismo mes, mayo, 4.131 millones de dólares. Entonces se ve que es menor la baja. Mayo, junio, lo mismo, 4.373, 4.217 y julio lo mismo. Es decir, quizá para hacer el análisis macroeconómico, sí, los que hay algunos que organismos internacionales, Banco Central, bancos, analistas, etcétera, hablan de que la economía podría crecer 1.50, otros 1, otros 0 y otros ya nos ven con decrecimiento. Y si cogemos bases imponibles, lo que tenemos es que ha decrecido en bases imponibles de IVA, ha decrecido 0.80% el 2024, mayo, junio y julio, respecto de mayo, junio y julio del año anterior. Y ese es un buen termómetro, no es un tema absoluto, pero nos deja ver por dónde iría la tendencia, al menos en estos 3 meses consecutivos. En esos 3 meses, y se puede explicar, Freddy, realmente de 2 maneras, queridos amigos. Es, uno, efectivamente la economía se puede estar enfriando y han bajado el monto de operaciones de compra, venta, arriendo, etcétera, por lo tanto bajan las bases imponibles. Primer escenario. Segundo análisis o causalidades que puede provocar esto es que muchos actores económicos, al ver que el sistema tributario comienza a agobiarte, entonces deciden pasarse a la informalidad y eso sí es peligrosísimo. Eso hay que evitar, eso hay que controlar. Mucha gestión tributaria de los entes de control. No podemos permitir que actores económicos se vayan a la informalidad porque si no, ellos pierden, el país pierde, todos perdemos.
Y bueno, este es un tema de quizá en algún momento el régimen tributario puede comenzar a asfixiar, no solo en lo nacional con el IVA, sino en lo seccional también, patente municipal 1.5, permiso de bomberos, lo hay, etcétera. Y entonces los pequeños, sobre todo los pequeños microempresarios, Freddy, comienzan a sentir de alguna manera una asfixia en el tema, ¿sí? Entonces, este es el primer análisis. De acuerdo. Si quisiéramos cuantificar hasta ahora la reforma tributaria, ¿cuánto le ha dado al país? ¿En cuánto se ha incrementado? Muy bien. Y ahí sí está. Entonces, si al análisis anterior le sumamos toda la reforma tributaria le está dando al país en este año 2024 $1,350 millones. En 4 meses. En 4 meses. ¿Cómo se compone, mi querido Fred? Mire. De los 1,350 que sí le ayudan y que hace que el país llegue a tener este 13% más de recaudación, se componen de 556 millones de la amnistía tributaria. ¿Sí? Si cogemos cuánto han pagado las personas que estaban morosas, que no podían pagar, etcétera, y que se acogieron a este perdón, a este olvido, son 550 millones. Ahora, ¿esto es bueno, esto es malo? Es bueno porque siempre son 500 millones que van a ayudar mucho, están ayudando mucho. 500 millones en valor presente que pueden ser 1,500, 2,000 de aquí a 5 o 10 años. Definitivamente, valor futuro mucho más, pero cuando el Ministerio de Finanzas propuso este tema, habló en primera instancia de que se tenía previsto recaudar 900 millones, 940 millones exactamente. Luego hizo un ajuste, el Ministerio de Finanzas dijo, no, van a ser 750 millones. Ese era lo presupuestado, lo que se esperaba. La verdad es que no se alcanzó al presupuesto de la norma. Cuando el gobierno vendió esta amnistía, se esperaba una cifra y la verdad es que no se llega a esa cifra. Y también hay muchos factores. Muchas empresas están quebradas que, aunque quieran, ya no pueden pagar. 2, deudas muy antiguas que son absolutamente incobrables. Y 3, incapacidad de pago en algunos actores que todavía viven, todavía hacen operaciones, pero no tienen los recursos económicos suficientes para ni siquiera acogerse a esta amnistía tributaria. Pero insistamos en que fue una buena noticia, al menos parcialmente se cumplió ese tema de la amnistía tributaria, porque mira, yo te pongo un ejemplo, más o menos las deudas en el Estado Central son más o menos 2,700 millones, todo las deudas. De ahí recaudar 500 millones es más o menos el 20%. En el municipio de Quito, para hacer un comparativo, ¿no? Que también hizo proceso de amnistía, toda la cartera es 480 millones de dólares del municipio de Quito, y el municipio de Quito solo logró recaudar 53 millones, es decir, el 11%. Sí parece que a nivel nacional hay mayor efectividad cuando hay un proceso de amnistía. De acuerdo, bueno, solamente aquí quisiera aclarar, Napoleón, si me permites, que no es el perdón del pago de obligaciones tributarias. Lo que ocurre aquí con la remisión es el perdón del pago de intereses, de mora, costas judiciales y demás. Definitivamente esto hay que aclararlo, ¿no? Nunca el Estado ha perdonado el pago de impuestos. El impuesto se tuvo que pagar en todas las ocasiones, incluido en la amnistía. Lo que el Estado dice es, voy a perdonarte los intereses y las multas, porque veo que las intereses y multas te están agobiando. Y te pongo un ejemplo, Fred. Si un contribuyente deja de pagar un impuesto cualquiera, IVA, retención, desde hace un año, hoy día ya debe el 112% adicional, porque la tasa de interés que cobra el Estado ecuatoriano cuando un contribuyente se demora realmente es onerosa. Y si a eso le sumamos la multa, que es el 3% mensual, resulta que este ciudadano está pagando el 4% entre mora e interés mensualmente, lo cual es una tasa del 48% anual, completamente desbordada, etcétera. Y eso hace que muchos emprendedores, empresarios, comerciantes, etcétera, se compliquen y no puedan pagar sus deudas. Y la amnistía lo que hace es resonar. Quizá la crítica de la amnistía es que la estamos utilizando muy periódicamente y estamos fomentando algo de incultura tributaria. Colombia también lo hace, pero cada 20 años. Claro. Perú, la última vez que lo hizo. No tenemos que abusar tampoco, ¿no? Porque si no, no pago nada y espero la siguiente remisión. Y ese puede ser el mal mensaje que está dando. Miren, esta amnistía, algo para rescatar rápidamente la amnistía, es, Freddy, que de la amnistía se recaudó el 70% es impuesto a la renta, 22% IVA y 8% los otros impuestos. Y cuando uno dice IVA, parecería que el Estado ecuatoriano tenía más control del IVA, que no se le escapaba, que los que facturaban tenían que pagar,
Y la verdad es que el 22% de la amnistía es IVA, lo cual quiere decir que hay gente que se le escapa, que no paga, que se le va. Y ahí me parece que el mensaje al SRI es: necesitamos un SRI más fuerte que haga mejor gestión y control en esos impuestos que son de fácil recaudación, determinación y cobro, mi querido Freddy. Este es el primer tema, ¿no? Así es. Veamos cuánto le dio neto los 3 puntos del IVA en estos 4 meses de aplicación de la reforma tributaria, Napoleón. Muy bien, entonces ahora ya tenemos de ahí las reformas de 3 puntos del IVA. ¿Cuánto tenemos en caja hasta el mes de julio? Adicional a lo que teníamos el año anterior. 163 millones de dólares hasta el mes de julio. Y lo que se espera hasta diciembre es que esto pueda llegar a ser más o menos en caja fiscal, hasta 550 millones de dólares más en el IVA, lo cual es ponderable si es que, nuevamente, no permitimos que actores económicos se vayan al mercado negro, es decir, salgan de la facturación, de la bancarización de sus operaciones y dejen de ser formales. Y dos, si es que dinamizamos de alguna manera la economía. Primero, el tema del IVA. Segundo, ¿te acuerdas tú la contribución para la seguridad que hicimos todas las compañías? Así es. Eso también significó, ya se cerró ese pago de este año y es 331 millones adicionales. Esta contribución que nos ayudó en este 2024 también se replica para el 2025. Es decir, estos 331 millones sí se van a producir también en el 2025 porque esta es una contribución de 2 años, de este 2024 y de 2025. Y finalmente, la contribución temporal que se les cobró a los bancos, que produjo 183 millones de dólares. Todo eso nos da 684 millones más de recaudación abril. Y finalmente, un último tema que es un IVA que se arregló con el tema de retenciones a las petroleras, que es de 200 millones, y todo ese agregado nos da esta mayor recaudación de 1.358 millones para producir este 13% más. Pero nuevamente, los 556 millones de la amnistía el próximo año no hay. La contribución de los bancos de 133 el próximo año no hay. El tema del sector petrolero, del IVA de retención de IVA petrolero, el próximo año no hay. ¿Qué queda el próximo año? Nos queda la contribución de la seguridad de las empresas de 331 millones y los 3 puntos del IVA, que como te decíamos, vamos a producir cada año, hasta este diciembre se va a producir casi 560 millones, el próximo año algo de 750, máximo 800 millones, y el sistema de autorretenciones que es pan para hoy, hambre para abril. Es pan para todo el tiempo que vamos anticipando recaudación, pero en abril se nos complica. Así es. Ahora, sí, Freddy. Por favor, sí, lo que quería consultarte, Napoleón, es, o mejor dicho, contextualizar este tema del IVA. Estos 3 puntos que pagamos adicionales por cada transacción comercial, que es el IVA, tiene una expectativa de cobro de 550 millones hasta finales de este año, hasta diciembre, tomando en cuenta que en estos primeros 4 meses de aplicación de la reforma tributaria son 163 millones. Son las cifras que nos has dado tú. Pero yo lo que quisiera es poner en contexto el hecho de que es una mera expectativa que está fundada en las transacciones comerciales que hagamos los ecuatorianos, y eso tiene relación con el estado de salud de la economía. Si la economía funciona, la gente hará más compras, ventas de productos y servicios para que esto genere un IVA, pero si la economía se contrae, esta expectativa se quedará como tal, como una simple expectativa de 550 millones de recaudación por 3 puntos más de IVA hasta diciembre, porque las transacciones comerciales han reducido, y ese es el temor que en macroeconomía existe cuando tú inflas el impuesto al valor agregado, el IVA. Definitivamente. Entonces ahí, primero, definitivamente nos faltan reactivar nuestra economía, porque veamos, en gasto de capital a nivel nacional y seccionales, porque también no encontramos nada en los municipios, pero hablemos del nacional primero. En gasto de capital no encontramos grandes obras, nuevos puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Y claro, y no los vamos a encontrar porque el Estado precisamente hoy día no tiene recursos como para pensar en gasto de capital, y por eso es que eso se ha reducido tanto la inversión del sector público. 2, pero tampoco encontramos iniciativas para delegar.
Bueno, el Estado no tiene los recursos para hacer obras viales, pero sí podría tener la capacidad administrativa de delegar la administración de las obras viales actuales para que la empresa privada las asuma en administración del activo, manteniendo la propiedad en favor del Estado durante un tiempo, de tal manera que reorganicemos el sistema de carreteras. Ya lo hemos analizado tantas veces. El país tiene provincias como como Pichincha y Guayas, que todo su sistema vial interparroquial, intercantonal, tiene peajes. Todo el sistema vial de Pichincha y Guayas tiene peajes. Pero hay provincias, Manabí, por ejemplo, y Esmeraldas, que todavía siguen siendo territorio de nada, carreteras que no sirven, que producen daños terribles a los temas de transporte, movilización, etcétera, y que no tienen peajes o tienen escasos. Esto con política pública nacional tiene que autorregularse. Si el Estado no puede invertir, tiene que delegar, insisto, la administración de la obra pública que existe para que esto es generar obra, inversión, etcétera. Entonces, la empresa privada montará peajes donde no funciona, cobrará y hará el mantenimiento, seguridad vial, etcétera. Si lo mismo, el Estado no puede hacer lo mismo con puertos, nuevos aeropuertos, ciudades inteligentes, zonas francas. Mira, Freddy, desde el año anterior tenemos el proyecto de zonas francas y no tenemos ninguna construcción de espacios físicos, adecuaciones, lotes, grandes inversiones. No hay interés de la empresa privada. No hay interés de la empresa privada, no se nos mueve nada. Y nuevamente, si nos vamos abajo, si los locales no nos ayudan en esta visión de reactivar, pero la reactivación tiene que ser serio, grandes, potente, invitar a inversión extranjera, etcétera, que es un proyecto. Ahora los ecuatorianos nos estamos dando cuenta. Este irresponsable manejo de finanzas públicas, este corrupto sistema judicial, ese pernicioso sistema legislativo que se pasa en peleas y no trabajar por el país, nos pasa factura. Miren ahora la factura, queridos amigos. El país detenido, no hay inversión extranjera. Es más, cuando comenzamos a ver los ingresos de inversión extranjera y las salidas o los repagos hacia inversión extranjera, comenzamos a ver que en algunos casos somos deficitarios, negativos, porque todo esto va sumando, mi querido Freddy. Entonces, sí, es una apuesta para que déjame conjugar en el escenario político que realmente yo creo que son los políticos los que no le han llevado al país a esta postración. Claro, venimos de un modelo estatal que nos marca la Constitución de 2008, pero estamos con un gobierno que no tiene esa ideología, ese modelo económico no es el del actual gobierno, el modelo estatal. No obstante de aquello, la iniciativa privada no logra tener un protagonismo deseable en estos momentos de crisis financiera del Estado. Definitivamente, no hay esa confianza, todavía no hay esa decisión, no se han presentado los escenarios, y es que a todo esto, Freddy, subimos algo que es una parte esencial. Nos aprestamos a una campaña electoral, ¿ya? Y esta campaña electoral va a ser muy decisiva para nuevamente la economía, las finanzas, la recaudación, para el destino y el futuro de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque está claramente establecido que en América Latina se han impuesto estos gobiernos del siglo XXI liderados por, si quieres tú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, donde el mensaje de esos países, claro, hay que llegar al poder y quedarse toda la vida ahí, y aunque se haga fraude y sea un to vergonzoso, igual nos quedamos ahí, no nos saca nadie. Bueno, ese es un mensaje pernicioso para quienes creen que ese es un modelo de gobierno eficiente en un país, y hay un candidato o una candidata que represente ese sistema de pensamiento, de gestión, de acción. Frente a esa poca, afortunadamente, probabilidad de que esa señora llegue a la presidencia, seguro que la inversión nacional y la extranjera dirá, dejemos a ver qué pasa. Esperemos hasta la próxima elección, necesitamos adhesión. Y eso, Freddy, ¿qué significa? Que todos estos meses hasta el mes de marzo del próximo año, el país se quedará estancado en la toma de la decisión. Nadie querrá tomar la decisión de reinvertir las utilidades, de traer nuevas inversiones extranjeras, de hacer compras, activos, construcción, etcétera, porque pende este péndulo difícil. Y dos, por el otro lado, todos esos 16 o 15, no sé, otros candidatos, que creo que hay una lista interminable, casi irresponsable en un país tan pequeñito,
Un país tan pequeñito con tan pocas ideas que producimos con tantos candidatos, porque el Ecuador no discute así cosas profundas, ¿no? Discutimos cosas pequeñas para tener candidatos, pero hablemos de los otros. Ya les escucho a los otros, Freddy, y voy a dar nombres porque afortunadamente soy político y no pido ni busco el voto de nadie, pero le escuché al señor Kronfle, actual presidente de la Asamblea, futuro candidato a la presidencia de la República, decir que si él llega va a bajar el IVA. Digo, y entonces justo hablaba con unos inversionistas y decían, pero ¿cómo es tu país? Hace tiempo era 12, ahora es 15. Y los nuevos que ya llegan en abril dicen que va a bajar el IVA. Así funciona el Ecuador. Y claro, es una vergüenza explicar a nivel internacional. Decir, no, esto es un populismo, no los creas, el político en el Ecuador abusa. Bueno, recordemos que el actual presidente Daniel Noboa, cuando hizo campaña para llegar y convertirse en presidente como que lo está desempeñando ahora, llegó con el anuncio de no subir los impuestos y tuvo que hacerlo frente a la realidad nacional. Tú mismo lo dijiste, si no se subían los impuestos no teníamos de dónde. Y eso es lo que le pasa a nuestros candidatos. Y el presidente actual no solo que lo hizo, el presidente actual tenía su suelto de huesos cuando decía que no le importa a él que se hiciera el campo ITT, que es un tema sencillo, que se puede rápidamente solucionar el tema. Y hoy vemos que para el gobierno ya entendió la dimensión, la magnitud. Lo costoso que va a ser cumplir para el Ecuador esta decisión que, perdón por lo que voy a decir, pero es anacrónica esta decisión. Anacrónica realmente, donde los ciudadanos se perdieron, ese wokismo, ese esnovismo de los temas de moda nos están complicando. Hoy participamos en un foro internacional en Lima hace 2 meses de regímenes tributarios y yo, Freddy, no veo en Lima que ningún político se le ocurra decir que van a cerrar un campo petrolero. Están haciendo exploración petrolera en el norte del Pacífico, cerca de nuestras fronteras, y no hay nadie que se le ocurra decir esto. Lo mismo en Colombia. En Colombia están en un fuertísimo programa de exploración y explotación petrolera y minera también, al igual que Perú, desde luego Chile, que es Brasil con Petrobras que está entrando a todos los selvas. Pero a esos países no se les ocurren las locuras que se le ocurre a Ecuador. Déjenme mostrar estas ideas entonces. Visto que la recaudación pura y simple no va creciendo, lo que ha crecido son los nuevos impuestos frutos a la reforma y que le vamos a decir fueron asertivos, porque si no, hoy día el país realmente tendría un serísimo problema de estabilidad macroeconómica, sobre todo cómo sostenemos nuestra divisa, nuestro sistema monetario. 2, se nos viene una campaña electoral y ojalá los ciudadanos reaccionen, no crean programas populistas irresponsables. Quienes nos escuchan, miren ustedes que ser irresponsable, como lo hemos hecho anteriormente, pasa factura. Hoy el Ecuador tristemente es un país postrado económicamente. Esto no pasa con nuestros vecinos del norte, no pasa con nuestros vecinos del sur. Y finalmente, es una mala noticia, pero hay que decirlo, hay que trabajar mucho durante muchos años para sacar el país adelante. Esto no es una cosa de una varita mágica y el próximo mes esto se funciona o el próximo año. No, esto es de mucha responsabilidad de que las universidades apoyen, los colegios profesionales apoyen, las cámaras. Todos nos dediquemos a pensar en el nuevo Ecuador, en política pública, en ser sólidos, solventes, mantener hacia futuro estas visiones. Cualquier gobierno, centro, sur, de este, oeste, rojo, verde, amarillo, y apuntalar políticas públicas. Ojalá estemos aprendiendo la lección. Ojalá que sí. Ahí tienen ustedes, amigos, las expresiones, el análisis, la opinión de Napoleón Santamaría, abogado tributarista especializado en temas tributarios, analizando la recaudación que hasta finales de julio reportan cifras oficiales del SRI. Alentadoras porque han crecido, pero desalentadoras si es que analizamos todos los agregados que en este año tenemos en recaudación tributaria y que en el próximo no vamos a tener todo. Ya lo detalló Napoleón. Queremos agradecer a Napoleón Santamaría. Muchas gracias por habernos atendido, Napoleón. Con el gusto, Freddy. Muy buen día. Saludos con todos. Buenos días. Son las 7:00 con 22 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con un panel con el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio y la Federación de Abogados, y el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Con los dos vamos a analizar esta decisión, esta resolución del Consejo de la Judicatura adoptada a últimas horas de la noche de ayer respecto de la
nulidad parcial del proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Volvemos en instantes, no se vayan amigos, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Detrás de cada